Hola, mi nombre es Laura Salamanca, soy interna del Hospital Regional de Sogamoso de la Universidad Javeriana de Bogotá y pues voy a hacer la presentación de trauma vascular. Eh, bueno, entonces, primero quiero hablar un poco de historia. La primera descripción de una reparación arterial se da en 1759 por el doctor Hallowell. Sin embargo, se conoce al doctor Alexis Carrel como el papá de la cirugía eh, vascular, debido a que la empezó como a describir desde que se asesinó a Sandy Carnot, un presidente de Francia, en 1894. El doctor Alexis tenía 21 años y seguía siendo interno, y pues este asesinato fue por una lesión en la vena cava y entonces empezó como a interesarte y a describir diferentes técnicas. Sin embargo, habían todavía muchos problemas relacionados con la hemostasia, con múltiples infecciones y la falta de anestesia. Eh, Más adelante pues tenemos las guerras, que pues sabemos que son muy importantes en cuanto al aporte de medicina, sobre todo en trauma. Y en las primeras, pues en la Primera y Segunda Guerra Mundial se empezó a hablar de ligadura de los vasos que terminaban en amputaciones. Entonces básicamente en la Primera Guerra Mundial no se documentaron tantas, se documentaron más o menos 16.4% por ciento de amputaciones, mientras en la Segunda Guerra Mundial ya llegaba a 49% de amputaciones. Esto era porque, pues, entre comillas, estaba más como avanzado, ya se conocía la técnica y lo que se hacía era eh, hacer ligadura de los vasos y se perdía la extremidad. Eh, más, a, Más allá, en las diferentes guerras, por ejemplo en la guerra de Vietnam, se vieron muchísimas menos amputaciones, pues ya había como más tecnología y empezaron a hablarse de reparaciones vasculares, y lo que determinaba, digamos, el éxito de estas era que podían acceder al tratamiento mucho más rápido y se perdían menos tejidos. Hoy se, eh, se dan estas lesiones sobre todo por accidentes civiles y iatrogenia. Entonces, por ejemplo, en algunas intervenciones vasculares es cuando se dan las lesiones, o ya pues en accidentes de tránsito. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre la distribución anatómica. Casi todas las que están reportadas son de los miembros superiores e inferiores, sobre todo de los miembros inferiores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las que suceden en cabeza, cuello, tórax y abdomen tienen pocos registros, ya que son altamente letales y no, digamos que no hay tanto documento, digamos, de las intervenciones. En la presentación voy a enfocarme en las lesiones en las extremidades, ya que mis compañeros van a hablar sobre trauma de tórax y trauma abdominal. Un poquito más como de epidemiología, se da mucho más en hombres, en un 90%, y estos son hombres jóvenes, más o menos el pico es a los 30 años. Las lesiones concomitantes de venas y arterias oscila entre el 15 y el 35%, y esto es importante porque cuando estamos sospechando de una lesión arterial deberíamos, por pronóstico del paciente, también descartar que no haya lesiones en las venas. Los mecanismos de los cuales pueden ser lesionadas las venas, entonces tenemos el penetrante, el no penetrante y las iatrogénicas. El penetrante, pues, son usualmente por heridas de fuego, heridas de arma blanca o fragmentos como vidrios, metales. Entonces, cuando tenemos de arma de fuego, lo que sucede es un efecto cavitacional en la capa íntima que va a terminar en una trombosis distal, y por herida en arma blanca o por fragmentos veremos heridas más nítidas, que son de más fácil reparo.
Las no penetrantes tienen un pronóstico más serio. Usualmente el mecanismo es por aplastamiento. Eh, esto generado por una compresión por otras estructuras, entonces por ejemplo por las lesiones óseas eh, o por agentes externos. Algo que digamos se le suma al pronóstico es que el diagnóstico también es más tardío, ya que pues las penetrantes pues son más evidentes. Y las iatrogénicas pues se dan por los procedimientos tales como arteriografías, vías centrales, cirugía laparoscópica, entre otras. Las lesiones no penetrantes tienen unas tasas de mortalidad que oscilan entre el 2 y el 5%, mientras las penetrantes no generan tanta mortalidad. Listo, entonces los tipos de lesión. Voy a mencionar algunos y ahorita tengo una imagen como más o menos para graficarlas. Entonces vamos a empezar con las lesiones perforantes. Está la laceración, que es un desgarro o ruptura parcial del vaso. Transección, que es la pérdida completa de la continuidad del vaso. La perforación, que es una lesión puntiforme producida por un objeto de pequeño calibre. Tenemos la fístula arteriovenosa, que es un compromiso tanto de la arteria como de la vena, que genera una derivación del flujo entre estas. Y por último está el pseudoaneurisma o aneurisma falso, que es una formación del hematoma pulsátil, sin embargo sus paredes no son propias, sino están dadas por los tejidos cercanos. Los tipos de lesión no perforante, tenemos el espasmo segmentario, que es una vasoconstricción refleja segmentaria reversible producida por un trauma menor, y la lesión de la íntima, que es una disrupción de la capa íntima, que genera disección por el flujo, que termina colapsando el vaso, haciendo como si fuera una trombosis completa del vaso. Aquí podemos ver más o menos como los mecanismos mencionados. No mencioné, por ejemplo, la sección parcial. Ahí también podemos ver las contusiones, el espasmo que estaba mencionando. Y bueno, vamos a continuar entonces con el diagnóstico y el manejo. Bueno, lo primero es que el diagnóstico es principalmente clínico. Vamos a tener los signos duros y los signos blandos, y esto nos va a ayudar a saber qué debemos hacer y en cuánto tiempo. Primero, lo más importante es determinar los signos duros, que me van a decir que tengo que hacer una exploración inmediata. Tengo hasta 6 horas para restablecer el flujo, y si no ya pues digamos que hay peores pronósticos. Los signos duros constan de sangrado pulsátil o masivo, hematoma expansivo, que haya soplo perdón, y signos de isquemia distal. Estos son la palidez, la parestesia, el dolor, parálisis, pulso ausente y poiquilotermia. Entonces, estos me van a dar una alta sospecha de lesión y tengo que intervenirlos de manera rápida. Los signos blandos me van a dar más tiempo para hacer diferentes estudios. Entonces, tenemos historia de hemorragias, déficit neurogénico, pulso palpable disminuido y hematoma pequeño pero estable, o sea, no sigue creciendo. Índice de tensión nos va a ayudar como para diferenciar cuáles pues requieren de estudio y cuáles no. Entonces, digamos que tenemos un paciente con signos blandos y le sacamos la tensión sistólica distal a la lesión de la extremidad pues lesionada, y una tensión también sistólica del miembro sano. Entonces dividimos la tensión sistólica de la extremidad lesionada sobre la otra, y el punto de corte va a ser 0.9. Si es mayor a 0.9 no requiere estudios, es de baja probabilidad. Si es menor, vamos a hacer estudios. El índice es muy pues útil, sin embargo los problemas son que no detecta lesiones venosas, tampoco de arterias más profundas como la braquial profunda o la femoral profunda o las peroneas. Entonces pues
hay que, digamos que también tener muy en cuenta los hallazgos clínicos y si no estamos seguros, pues hacer más exámenes. Lo primero que vamos a hacer es controlar la hemorragia. Entonces, como ya hemos escuchado en el ATLS, pues el ABCDE, ahora que se está hablando de una C antes de la A, que es el control de la hemorragia. Es muy importante porque pues la hemorragia es como de las primeras cosas que van a generar la triada de la muerte, ¿no? Entonces, hay fase prehospitalaria y hospitalaria. En la fase prehospitalaria, lo más recomendado es hacer compresión digital. Esta me permite hacer un adecuado control de casi todas las lesiones. En otros escenarios, se puede recomendar el torniquete. Últimamente, pues eso está muy, como muy discutido porque pues el torniquete pues puede generar más eh, consecuencias. Entonces pues el torniquete tiene muchas cosas como a pensar, como el tiempo que ha tenido el torniquete, entre otras. Ya cuando estamos en la fase hospitalaria, podemos usar clamps o podemos utilizar el balón de resucitación aórtico endovascular, que es el REBOA. Esto se hace más como para las lesiones torácicas y abdominales, entonces no vamos a abundar en eso. Entonces lo primero que debemos hacer es controlar la hemorragia. Lo segundo va a ser control de daños y la resucitación. Entonces la resucitación pues va a ser con líquidos endovenosos. Sin embargo, tenemos que tener muy en cuenta que la idea tampoco es encharcar al paciente, porque pues podemos mejorarle su presión, pero pues su presión no va a ser dada por la sangre, sino por mucho líquido de riñón, entonces pues no. Se habla de una hipotensión permisiva hasta el control de la hemorragia, más o menos mantener una presión arterial media entre 55 y 65 milímetros de mercurio. Cuando me refería a no encharcarlos, también estamos evitando hemodilución, difusión de los factores de coagulación y pues que alteramos, digamos, la, la respuesta sistémica normal, que sería la vasoconstricción. Entonces, pues, también estaríamos haciéndole daño al paciente. Tener en cuenta la transfusión de componentes sanguíneos y prevenir y controlar la hipotermia. Después podemos determinar la gravedad de las lesiones. Entonces, la más usada es la escala MES, que quiere decir Mangled Extremity Severity Score. Esta evalúa 4 componentes funcionales, que son lesiones óseas y de tejidos blandos, lesiones que generan isquemia en la extremidad, choque y edad. Entonces, estos me van a dar determinados puntos y el punto máximo es 14. Entonces, entre 0 y 6 vamos a tener que, lo más probable es que se pueda conservar la extremidad, y entre 7 y 14 va a haber una probable amputación de la extremidad. Aquí introducimos el término de extremidad destrozada, y es que cuando evaluamos la extremidad se observa que todos los componentes, o sea, nervios, vasos, huesos y tejidos blandos, están completamente comprometidos, o al menos 3 de estos, y pues lo más seguro es que se pierda la extremidad en ese momento. Bueno, entonces voy a hacer un poquito un paréntesis de los pasos de manejo para dar las indicaciones absolutas y relativas de amputación. Entonces, bueno, aquí voy a hablar de las lesiones tipo 3C, que pues todos sabemos, bueno, o recordemos que son la clasificación de las fracturas abiertas de Gustilo y Anderson. Entonces, las indicaciones absolutas para amputación de la extremidad es cuando hay una lesión tipo 3C con pérdida del nervio tibial posterior, o una lesión masiva del tejido blando y óseo que evolucione hacia disfunción, es decir, lo que ya habíamos hablado de la extremidad destrozada, y pues la lesión ósea que compromete arterias, venas y tendones. Las indicaciones relativas son una lesión tipo C con más de 8 horas de evolución, las lesiones que estén asociadas a politraumatismo severo, y también cuando hay pues aplastamiento severo como lateral de la extremidad. Listo.
Entonces, continuando, después de clasificar la gravedad de la lesión y ver más o menos qué podemos hacer, si tenemos la oportunidad y el tiempo de hacer pruebas diagnósticas, eh, tenemos pues varias opciones. La más, digamos, la gold standard es la arteriografía. Esta, digamos que lo malo es que es costosa y también invasiva. Sin embargo, permite plantear y realizar terapia endovascular. Las indicaciones para efectuar la arteriografía son comprobar y precisar que la lesión vascular, definir sus características. Entonces tenemos que saber el sitio, la extensión y la afección de los tejidos adyacentes, y tenemos que hacer un diagnóstico exacto para evitar operaciones innecesarias o plantear la intervención requerida. Las complicaciones que puede tener la arteriografía son la trombosis arterial, la disección de la capa íntima arterial, generación de nuevos hematomas, desprendimiento de placas ateromatosas, embolias y reacciones alérgicas. Entonces, pues, digamos que es el gold estándar, pero no es lo que más usamos, porque pues es muy costoso, es invasivo y peligroso, y tenemos que tener un montón de cosas ya claras que pues no nos sirven en un momento de trauma, en donde tenemos que ser rápidos para pues poder preservar los tejidos. Seguimos con la geografía por TAC. Esta es la más usada, es muy segura y es rápida. Me permite ver también tejido óseo y tejido blando. Tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 90%. Sin embargo, en pacientes que tienen choque o bajo gasto cardíaco no tiene tanta sensibilidad, o también cuando las lesiones son muy distales también no tiene tanta sensibilidad. Hay que tener en cuenta que cuerpos extraños o artefactos pueden afectar la calidad de la imagen y pueden, digamos que, perjudicar mi diagnóstico. Continuamos con la resonancia magnética. Esta no se usa tanto porque pues es de mucho tiempo de realización y lo que les decía, necesitamos algo como más rápido. También tiene como mucho costo, entonces pues no sé, no es tan buena. La contraindicación pues son pacientes que hayan tenido fragmentos metálicos en el trauma, entonces pues no se utiliza tampoco tanto. Y tenemos la ecografía duplex, es barato, no es invasivo, pero es operador dependiente, no es tan específico. Y pues lo bueno es que me sirve para identificar también lesiones venosas, que es importante por lo que ya había dicho, y me permite hacer seguimiento de lesiones ya conocidas. Entonces, yo sé que este paciente tuvo una lesión probablemente de vasos o una lesión distal que no requirió intervención, pero entonces yo le puedo hacer seguimiento. Hay un ultrasonido que se llama ultrasonido modo B, que es una escala de grises que se emplea cuando hay sospecha de aneurismas y proporciona observación exacta del diámetro del vaso y de su luz. Estos son usualmente utilizados en ginecología y obstetricia y cuando vamos a hacer diagnósticos de otras lesiones en otros órganos, entonces pues es bastante útil, no es invasiva y pues es fácil de realizar. Listo. Bueno, continuando, tenemos ya la cirugía. Entonces, para intervenir quirúrgicamente, esto va a ser sobre todo en los pacientes que ya sabemos, tenemos un diagnóstico claro, y o los pacientes que tienen los signos duros, que son los que me dan 6 horas más o menos para actuar. Entonces, hay 3 consideraciones que tenemos que tener en cuenta en el momento de pasarlos a cirugía, y es que haya una adecuada exposición de la lesión, que tengamos control proximal y distal, y tenemos que preparar, por ejemplo, si vamos a necesitar una vena para hacer un injerto, tenemos que saber más o menos de dónde y preparar también ese sitio. Las cosas que podríamos hacer anastomosis terminoterminales, podríamos hacer parches de venas, podemos utilizar injertos autólogos, entonces pues ahí cuando usamos la safena para hacer puentes,
o sintéticos. Podemos hacer ligaduras, derivaciones vasculares. A veces se hacen ligaduras y derivaciones vasculares. Esto se describe mucho más en las lesiones distales y pues la amputación. El manejo endovascular se sugiere más como en personas con lesiones muy severas, con múltiples comorbilidades y, y lesiones arteriales difíciles de identificar. El manejo endovascular puede ser oclusión por balón, embolización percutánea transcatéter o injerto de stent. Aquí tengo una imagen más o menos como que muestra algunas de los tipos de lesiones y muestra, por ejemplo, los tipos de reparaciones que podríamos tener. Obviamente aquí no están todas, ni está súper como correcto quirúrgicamente, pero pues es para darnos una idea y darle como una imagen a nuestra cabeza de lo que estoy diciendo. Finalmente, quiero hablar entonces un poquito el resumen de todo lo que dije. Tenemos este diagrama que nos va a resumir como el paso a paso de lo que acabo de decir. Entonces tenemos el trauma del paciente en una extremidad. Vamos a hacer el examen físico muy completo. Obviamente después de haber controlado la hemorragia, vamos a ver si tiene signos duros, signos blandos. Si tiene signos duros, vamos a pasarlo de urgencias a cirugía. Y si tiene signos blandos, podemos sacar el índice de presiones de las arterias para saber si necesita o no estudios. Usualmente lo más recomendado es hacer un angiotac, pero si no pues tenemos esa oportunidad, podríamos hacer un ecodoppler, que es lo que pues hemos visto en esta rotación, que se hace cuando tenemos signos blandos y todavía no se sabe muy bien, digamos, el compromiso de la lesión. Y pues ya, yo quería como que fuera como muy general, muy rápido, que supiéramos qué hacer, cómo hacerlo. Si tienen alguna pregunta también me pueden decir. Lo más importante como médicos generales es saber cuándo hay que remitir de inmediato, qué cosas podemos ir adelantando y también la parte de la TLS, de la resucitación, de ver que pues si tiene un politraumatismo, entonces sí, es muy importante pues ver las lesiones vasculares de las extremidades, pero pues hay otras lesiones tóraco-abdominales que me pueden comprometer la vida en segundos, entonces primero ver todo eso y pues ya, también les puedo compartir la presentación y cualquier cosa que me quieran preguntar, pues me preguntan. Gracias.